Bendiciones, bendiciones, pueblo de Dios y amigos. Vive Jesús. En este momento vengo una vez más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para hablar la palabra que Dios nos ha dejado. Vive Jesús. En este momento voy a seguir predicando del capítulo 26 del libro de Mateo. Grabaciones anteriores he estado predicando de ese mismo capítulo, Vive Jesús. El primero fue de la cena del Señor, el segundo la oración en el Getsemaní, y ahora vamos a hablar, Vive Jesús, voy a hablar del gesto de Jesús vive, santo es Él. Sabemos, vive Jesús, aleluya, que Jesús estuvo orando en el Getsemaní, vive Jesús, y Él dice que se encontraba angustiado hasta la muerte, vive Jesús, porque Él sabía lo que había de venir. Y vamos a leer, a ver por qué Jesús estaba angustiado. Y dice, angustiado hasta la muerte. Y cuando Él terminó de orar, le dijo a los discípulos, vámonos. El versículo 46 del capítulo 26 del libro de Mateo. Y dice, levantaos, vámonos, ved, se acerca el que me ha de entregar. Y voy a leer del versículo 47 en adelante, que es el arresto de Jesús. Y dice así, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, y te glorifico porque tú eres santo. Gracias, Señor, en estos momentos, Padre Santo, voy a seguir predicando. Señor, de los últimos momentos que tu Hijo Jesucristo estuvo aquí con nosotros. Los momentos, Señor, de angustia que Él pasó, Señor poderoso santo. Y vemos, vive Jesús, aleluya, que Él tenía razón por qué angustiarse, vive Jesús. Porque nosotros vemos, vive Jesús, aleluya, que aquí vienen una multitud y dice que viene uno de los 12, aquel Judas, que fue el que lo vendió. Y ahora viene con espada, con palos, toda esa gente a gestar a Jesús. El que hemos leído la palabra del Señor, sabemos que a Jesús lo trataron de gestar muchas veces. Y muchas veces ellos sentían miedo. Otras veces Él se escapaba, se daba su escapadita. Vive Jesús. Otras veces le decía a los que Él sanaba que no dijeran nada, que había sido Él. Y tantas veces que Jesús hizo milagro y le dio pan a las multitudes por 2 veces, panes y peces. Y ellos mismos le vieron haciendo grandes milagros, vive Jesús. Y ahora vemos a este hombre que se sentó a la mesa con él, que se llama Judas, y viene con una multitud de personas. Estaban los sacerdotes y los principales, los ancianos, que siempre estaban detrás de Jesús, acusándolo.
Y cuando llegaron donde Jesús, Judas dice, salve maestro, versículo 49, y le dio un beso. Él le había dicho que aquel que él le diera un beso, ese era el que iban a gestar. Pero si estos hombres sabían quién era Jesús, tantas veces que había estado con ellos en la sinagoga, en donde quiera predicando en las plazas y en todo momento, y ahora este hombre tenía que identificarlo con un beso para que se cumpliera las escrituras, vive Jesús. Ahora vemos, vive Jesús, que Jesús no se fue a correr, Jesús no se escapó. Ahora no tuvieron miedo en agestarlo, porque la palabra del Señor se tenía que cumplir, llegó el momento. Jesús había dicho, vive Jesús, que había llegado el momento. ¿El momento de qué? De que la palabra del Señor se cumpliera, de que había alguien que lo iba a entregar y lo iba con un beso. Porque la palabra del Señor tiene que cumplirse, vive Jesús. Pero como dije antes, que en estos momentos todo está cumplido, solamente falta la venida del Señor. Pero que tú no dejes que en ti se cumpla nada de las profecías que están en este libro por traicionar al maestro o traicionar a uno de los tuyos, vive Jesús. Porque esta gente no aceptaban que Jesús era el rey. A Jesús lo llevaron a diferentes sitios, vive Jesús. Lo llevaron ante los gobernadores, lo llevaron a todas partes, vive Jesús. Y el mismo Pilato le preguntó a Jesús, vives, que si él era el Hijo de Dios, que si él era el Rey de los judíos. Lo acusaban. Si vamos al versículo 63 del capítulo 26 del libro de Mateo, dice así: y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada, ¿qué testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, él no negaba que era el Hijo de Dios. O sea, él dice, tú lo has dicho. Entonces acá Pilato vuelve otra vez y le dice, ahora estamos en el capítulo 27 del libro de Mateo. Entonces Pilato interroga a Jesús. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, vive Jesús. O sea, él no tenía que decirle, yo soy, porque él dice, tú lo has dicho, por 2 veces, tú lo has dicho. Él no dijo que no, vive Jesús.
Pero como él lo dijo, dice, tú eres el rey, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el rey de los judíos, vive Jesús. Y sabemos, vive Jesús, aleluya, que esta gente pues siempre buscaban, vive Jesús, pero la Escritura se tiene que cumplir, vive Jesús. Porque la palabra es clara y es verdadera, vive Jesús. Luego que pasó todas estas cosas, vive Jesús, aleluya, nos vamos, Jesús es sentenciado a muerte, vive Jesús. Jesús lo intercambiaron por un bárbaro que le decían Barrabás, vive Jesús. El pueblo no le dio valor, no tuvo valor delante del pueblo. Lo cambiaron por un bandolero, vive Jesús. Pero esto tenía que suceder para que las Escrituras se cumplieran. Después que es sentenciado a muerte y todo, entonces vienen los soldados y se lo llevan. O sea, soltaron a Barrabás y vienen entonces los soldados del gobernador. Eso está en el capítulo 27 del libro de Mateo, en versículos 27 al 31. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando las rodillas delante de él, le encarnecía diciendo: salve Rey de los judíos. Y escupiendo tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, vive Jesús. Volvieron otra vez, vive Jesús, aleluya, a decirle rey. Le pusieron una corona de espinas. Una corona de espinas, vive Jesús, aleluya, que hoy los que predican le han quitado las espinas para no cortarse. Están vendiendo, están predicando, vive Jesús, rosas sin espinas. Las rosas cuando nacen tienen espinas y para ellos venderlas tienen que sacarle la espina. La palabra del Señor hoy está siendo vendida y para venderla le han quitado las espinas a la corona. Porque están predicando un evangelio fácil, donde no hay que prohibirle nada a nadie, porque si le prohibimos se nos van de la iglesia. Antes las iglesias se daban disciplinas, y las disciplinas se daban delante, desde el púlpito arriba, desde el altar. Se daban para que todo el mundo supiera que esa persona iba a estar en disciplina. Pero hoy le han quitado, antes se predicaba corona con espinas, rosa con espinas. Pero quiero decirte en el día de hoy que el evangelio de Cristo es con espinas, y Él lo dijo desde un principio. Él fue perseguido desde que era niño. Y el evangelio de hoy se le ha sacado las espinas porque la gente se nos van de la iglesia, porque hay que dejarlos que ellos hagan lo que quieran, lo que les dé la gana. Pues ese es el evangelio que están predicando. Pero el evangelio de Cristo es con espinas. Los discípulos todos llevaron la cruz y llevaron las espinas, llevaron esa corona, y ellos murieron
por el evangelio con espinas. Porque hoy le han quitado a la corona, le han quitado la espina, porque se ve más fácil. Porque con ella tenemos grandes cosas, vive Jesús. Lo que aquellos pastores de antes no tuvieron, lo que aquellos evangelistas de antes tenían que usar unos zapatos rotos, vive Jesús. Yo me acuerdo que una vez un hombre, dio un testimonio, que miró que el pastor tenía un joto por debajo del zapato, y él fue y le compró unos pares de zapatos. Yo me acuerdo que una vez mi pastor allá en Búfalo me dio una ofrenda para dársela a una sinvergüenza, y yo le dije: no, pastor, esta ofrenda yo se la voy a dar a usted, porque el Señor me dijo que a usted le estaba haciendo falta. Y el pastor casi se echa a llorar, porque él la estaba dando de corazón. Pero a veces nosotros tenemos que parar, porque vienen muchas gente en la iglesia haciéndose pasar porque tienen, vive Jesús, aleluya, necesidad, y tal necesidad no existe, porque a veces nosotros somos ciegos y no velamos por lo que el Señor nos da y lo tiramos, vive Jesús. Pero hay otros que se lo echan al bolsillo y tampoco lo quieren dar, vive Jesús. Pero aquel hombre que tenía el zapato roto, Dios lo bendijo. Aquel pastor que le iba a dar a aquella mujer, vive Jesús, se la iba a dar de corazón. Pero yo siempre estaba velando, porque yo era el tesorero de la iglesia, y yo la conocía a aquella mujer, y aquella mujer lo que era una drogadicta. Y yo la conocía porque su familia vivía en uno de los apartamentos que yo vivía. Por eso quiero decir esto, porque quizás desde que yo empecé a hablar a lo mejor me condenaste. Pero espera que Dios termine esta palabra para que tú veas, vive Jesús, que aquellos que están montados en coronas sin espinas se van a caer, vive Jesús, aleluya. ¿Y le está sirviendo a Dios o le está sirviendo al diablo? Pero yo creo que a Dios no le está sirviendo, porque están montados en grandes aviones, están montando en grandes Cadillacs y grandes casas, y benditos Jesús. Y hay hombres, vive Jesús, aleluya, que están caminando con los zapatos rotos, vive Jesús. Nosotros fuimos en esta semana a llevar unas cositas a los que estaban ambulantes por las calles, y yo le hablé de la palabra y ellos nos recibieron con alegría, vive Jesús. Y aquella gente me miraban y se pusieron contentos. Pero yo no me doy la gloria, le doy la gloria a Dios, porque Dios me dio a mí y a mi esposa, nos dio la fuerza y nos dio la valentía para ir a llevar esas cositas a esa gente, vive Jesús. Porque quizás tú dices, hay algunos que no la necesitan, hay otros que la necesitan, porque yo trabajé 6 meses de voluntario, pastor asociado en un sitio de drogadictos y alcohólicos, y yo puedo contar y sé quién necesita y quién no necesita, vive Jesús. Y cuando tú vas a dar algo a esta gente, vive Jesús, pues dáselo. No le des, yo te aconsejo que no le des dinero, cash nunca le des, porque es para ellos seguir metiéndose la droga. Pero si ellos te piden y tú puedes llevarlo a un McDonald's o a un Burger King, anuncio pagado, sin pagar, pues tú mejor págale un almuerzo, cueste lo que te cueste, pero Dios te va a bendecir, vive Jesús. Porque yo lo hice varias veces en Puerto Rico y ellos quedaban muy agradecidos. Una vez uno me pidió un dinero y yo le dije, estaba echando gasolina, yo le dije, espera que termine de echar gasolina. Y le dije, vente, vamos conmigo aquí al Burger King. Y me dijo, no, pero dámelos a mí porque yo puedo comprar lo que yo quiera. Y yo, no, yo te doy almuerzo. Vas y comes todo lo que tú quieras, yo lo pago. Y no quiso, porque yo sé que él quería los chavos. Él me estaba pidiendo 2 pesos.
pero yo sepa lo que lo quería, vive Jesús. Por eso es que estamos hablando del rey. A Jesús lo coronaron, vive Jesús, y esta gente estaban actuando bajo la voluntad de Dios, porque Jesús vino para ser rey, y lo hicieron rey. En San Mateo, capítulo 2, dice que los magos iban buscando al rey, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Lo iban buscando, que ha nacido porque hemos visto su estrella. Y aquí vemos que a Jesús lo coronaron con la corona de espina. Esa es la corona que nosotros tenemos que ponernos, vive Jesús. Y por eso en el día de hoy, si tú estás con una corona sin espina, mira, agaja y ponte la de espina para que el Señor te bendiga, vive Jesús, aleluya. Porque a lo mejor estás recibiendo grandes bendiciones, pero no vienen de Dios, porque vas a tener que darle cuenta a Dios si no avanzas y corres. Porque muchos dicen, no, Jesús dice que le demos la carga, dale la carga a Jesús y síguenos. Jesús dice, coge tu cruz y sígueme, vive Jesús. Nos ponemos la corona de espina, a Él lo coronaron, vive Jesús, aleluya, y estamos viviendo el ministerio del Rey, que se llama Jesús. Ese es el ministerio que hay mucha gente esperando, pero si ya está aquí, ¿por qué lo estás esperando? Que Dios te bendiga en esta tarde. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, o está esperando un milagro, el milagro que estás esperando es que te ponga la corona de espina. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor.